Amados hermanos, en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Tengo el privilegio de poder compartir con vosotros la palabra de nuestro Dios, y nuestro tema para el día de hoy tiene por título El ministerio, su nuevo pacto. Quisiera que antes de entrar en el estudio de la palabra de nuestro Dios, me acompañen para hacer una oración. Bendito y poderoso Padre que está en los cielos, le alabamos y le bendecimos porque reconocemos su grandeza, su misericordia, su poder. Y por eso en esta hora, bendito Dios, venimos rogándole que perdone nuestros pecados y que reciba nuestra gratitud, nuestra adoración, y también que nos guíe por medio del poder de su Espíritu Santo para poder entender sus sagradas escrituras. Le pedimos bendiciones para todos nuestros hermanos y amigos que seguramente cada día son edificados a través de su palabra por medio de este grupo de enseñanza bíblica. Padre eterno, le pedimos muchas bendiciones para cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema, el ministerio, su nuevo pacto, tomando de base bíblica la segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 18, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aunque lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu,
y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nuestro tema tiene como objetivo analizar el nuevo pacto al que el ministro sirve, sin dejar de lado el primer pacto, y mirar cómo éste se relaciona con el nuevo pacto. De eso vamos a estar hablando en esta ocasión. El nuevo pacto está centrado en el Espíritu y supera en gloria al antiguo pacto, pues produce una transformación radical en el creyente. El apóstol nos dice que la letra mata. Cuando se obedece solamente por salir del compromiso y los mandamientos de Dios se vuelven una carga de reglas que nos condenan en lugar de liberarnos, entonces es cuando se cumple que la letra mata. Los mandamientos de Dios, a la verdad, son buenos, son justos y son rectos. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 7 y en el versículo 12, dice lo siguiente: de manera que la ley a la verdad es justa, santa, el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué manera más bonita de referirse a la santa ley de nuestro Dios? Entonces la ley en sí misma no es mala, sino que su función separada del Espíritu es sentencia. La ley es como un espejo perfecto que nos muestra a nosotros tal cual somos. Nos muestra nuestras arrugas, nuestras contaminaciones, nos señala el pecado. Únicamente que la ley no nos da el poder para poder ser limpios. La ley únicamente es el conocimiento del pecado. El apóstol nos habla de un ministerio de muerte o un ministerio de condenación. Ese ministerio, es decir, es la forma en cómo en el antiguo pacto se castigaba la transgresión de la ley, toda desobediencia hacia los mandamientos de Dios. Inmediatamente tenían
una consecuencia mortal. Por ejemplo, cuando a un hijo el padre lo sacaba a la plaza y le declaraba a los ancianos y a todo el pueblo que era un hijo contumaz y rebelde, todos le apedreaban públicamente. Cuando encontraban a un personaje que estaba trabajando en día sábado, llevando alguna carga o haciendo algún tipo de actividad, irremisiblemente moría. Entonces, ese ministerio era un ministerio de condenación. Ahora, en el nuevo pacto, los mandamientos de Dios siguen teniendo su vigencia, solamente que ahora ya no en tablas de piedra, sino en las tablas de nuestros corazones, y ya ahora es administrada por medio del Espíritu Santo, que nos recuerda, nos guía, nos enseña todo lo que es bueno y agradable ante los ojos de Dios. El Espíritu vivifica, y por eso el nuevo pacto es superior al antiguo pacto, porque es un pacto de espíritu y de vida, y ya no un pacto de condenación. Este espíritu nos justifica. El nuevo pacto no anula la justicia de la ley, sino que nos da el poder a nosotros como hijos de Dios para cumplir sus justos requisitos. El Espíritu Santo a nosotros nos fortalece, y la ley de Dios es grabada en nuestra mente, en nuestro corazón. La gloria del antiguo pacto se desvanece porque su meta es condenar. Pero en el nuevo pacto, el objetivo es justificar, hacer que el hombre reconozca su pecado y que se vuelva a Dios. Pero si aquel pacto que era de muerte fue con gloria, cuánto más este nuevo pacto será con gloria, pues nos justifica. En Ezequiel 36, 26 y 27 hay una promesa de un corazón nuevo y un espíritu nuevo para caminar en sus estatutos. Vamos a leer estos pasajes. Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ese es el poder de Dios. Darnos un corazón dócil y humilde para que podamos obedecer sus estatutos, sus preceptos, para que podamos andar de una manera íntegra delante de Él. Moisés cubría su rostro cuando bajaba del monte Sinaí para platicar con Dios, subía a ese lugar, pero cuando descendía, la gente no podía mirar cara a cara a Moisés porque éste resplandecía en su rostro.
y Moisés tenía que cubrir con un velo. El velo en el rostro de Moisés y figurativamente en la mente de los israelitas representa una ceguera espiritual para comprender el propósito final de la ley, que es Cristo. Físicamente Moisés usaba velo para que el pueblo no viera el fin de la gloria que se desvanecía. Esto prefigura que no pudieron ver el fin de la ley. El velo espiritual, ese velo permanece en la mente de aquellos que leen el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto sin entender que Cristo es el cumplimiento y el fin de la ley. Pero cuando hablamos de esto, no significa que la ley haya quedado abolida, pues el mismo Jesús afirma: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Y cuando habla de cumplir, no está hablando de dar término, dar finalización, sino a poder obedecer, poder andar en esa ley bendita del Señor. El velo entonces aún permanece hasta el día de hoy en el pueblo de Israel. Pero un día, cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Les falta reconocer al Señor Jesucristo, al Mesías prometido en las Escrituras. Es Jesús quien puede únicamente abrirnos a nosotros nuestro entendimiento. Cuando Jesús caminaba con aquellos discípulos a Emaús después de su resurrección, el corazón de ellos ardía cuando el Señor les declaraba la palabra de los profetas, de los salmos. Y por último, Él abrió el entendimiento de los discípulos para que comprendieran las Escrituras y para que le identificaran a Él. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es una libertad que nos libera de la condenación, pero no nos da la licencia para pecar. El Espíritu de Dios nos da el poder para vivir conforme a la voluntad de Dios. No solo para conocer la voluntad de Dios, sino para llevar una vida santa y piadosa y ser justificados mediante la fe en Jesús. En Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El nuevo pacto resulta en un proceso continuo de transformación espiritual, de ser hechos semejantes a Cristo. Nosotros ahora miramos a cara descubierta, somos transformados. Contrario a lo que Moisés hacía de cubrir su rostro, nosotros sin velo miramos la gloria de Dios en el rostro de Cristo. La contemplación lleva a la transformación. No somos transformados por el esfuerzo propio, sino por contemplar la gloria de Cristo. Esa palabra transformación viene del griego metamorfosis o metamorfo, que significa un cambio radical de esencia. Alguien que es guiado por el Espíritu de Dios tiene un cambio evidente, y eso es algo que se alcanza estando en Cristo, que vamos con Él de gloria en gloria. No es una transformación instantánea, sino un proceso
progresivo. Así es nuestra santificación. Cada día, al contemplar a Jesús, nos volvemos un poco más como Él es. Cuando le imitamos en el día a día, cuando nosotros buscamos obedecer su palabra. Y ese proceso de santificación es algo que es continuo. Y aún sabemos que la perfección llegará hasta el día en que Jesús venga y nos transforme. En primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Hasta cuando Él venga, el proceso final de semejanza a Jesucristo estará pleno. Hagamos una recapitulación. El antiguo pacto fue glorioso, pero llevaba muerte. El nuevo pacto es con mayor gloria, pues nos lleva a la vida y a la justificación por el Espíritu. Cristo es el que nos quita el velo y nos da libertad, nos transforma continuamente en la imagen de Él. El nuevo pacto, entonces, amados hermanos, tiene mayores promesas. Hebreos 8 nos habla de esas mejores promesas. Jesús es mediador de un mejor pacto. El antiguo pacto fue mediado por Moisés y un sacerdocio terrenal con sacrificios de animales. El nuevo pacto es mediado por Cristo, nuestro sumo sacerdote, quien se ofreció en sacrificio único y perfecto para completar nuestra eterna redención, para nuestra completa y eterna redención, amados hermanos. Y está basado sobre mejores promesas. La promesa es: pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre su corazón. El cumplimiento de la ley viene de una transformación interna por el Espíritu Santo. No solo un código externo grabado en piedra. Hay una obediencia motivada por el amor. Y el Señor se compromete diciendo: yo seré para ellos por Dios y ellos me serán mi pueblo. Es decir, que tenemos una relación íntima y personal con Dios, que es conocida por todos, por grandes y pequeños. Y también el Señor dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El perdón total de nuestros pecados está garantizado por el sacrificio de Cristo. El pecado es quitado, no solo encubierto, sino es quitado totalmente. También tenemos una herencia eterna. En resumen, podemos decir que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto, porque el nuevo pacto está establecido en el sacrificio de Cristo. Ofrece la limpieza completa, el perdón de los pecados, y logra una transformación del corazón y también una relación íntima con Dios. Este nuevo pacto entonces nos conviene, amados hermanos, porque ahora somos cada uno de nosotros ministros de un nuevo pacto, y quien nos hace a nosotros competentes de ese nuevo pacto es nuestro Señor
nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, pues, hemos estudiado este tema, esperando que sea de mucha bendición para cada una de nuestras vidas, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de vosotros. Vamos a hacer oración para finalizar. Bendito y eterno Padre, te damos las gracias por tu palabra en esta hora y te pedimos que bendigas y guardes a nuestros hermanos, que nos hagas obediente a tus mandamientos, que nos guíes por medio de tu Espíritu para poder comprender cuál es tu voluntad agradable y perfecta. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.